esto es justo cuando ustedes entran al museo, esto es lo primero que ven, que es esta pieza de un artista oaxaqueño contemporáneo, Guisa, y él hizo justo estos guerreros inspirados en la figura del catcher, que está muy interesante porque si se fijan, el personaje del lado izquierdo, la escultura del lado izquierdo, es como un samurái, y que tiene como mucho sentido porque la armadura del samurái también tiene como elementos muy similares al chaleco que usan los catchers, y el del lado derecho es como un guerrero azteca, ¿no? Haciendo obviamente alusión a que los diablos pues son el equipo de la Ciudad de México. Y en el museo ya lo que se va a ver es, por un lado, estas piezas de la colección que comisionaron, ¿no? Obras de arte que comisionaron para el museo o que pertenecían ya a la colección de Harpelú y se están exhibiendo ahí, como también tienen una sala de temporales justo a la entrada del lado izquierdo, donde ahorita tienen una exposición de toda la obra que Toledo hizo, principalmente para Harpelú, pero también alguna propia que tiene la familia, inspirada en el tema del béisbol. Pero no quiero tampoco ponerles todo, porque siento que mucho de la experiencia de ir a este museo es el factor sorpresa. O sea, hay muchas cosas que no te esperas. Y me sorprendió mucho que hubiera tantas piezas de Toledo, porque yo nunca pensé que Toledo fuera un aficionado al béisbol. O sea, como que es algo que nunca se cuenta, ¿no? Pero lo que nos explicaban en el museo es que en gran medida la amistad que hicieron Harpelú y Toledo, pues tenía como dos ejes, ¿no? Una era el arte, porque Harpelú pues es un gran amante del arte, y el béisbol, que evidentemente Harpelú es un aficionado del béisbol, ¿no? Y entonces tenían conversaciones sobre arte, pero también sobre béisbol, y Toledo muchas veces se ponía a hacer cosas inspiradas en el béisbol, y no siempre eran grandes obras, a veces eran un dibujito en un cuaderno, en una libreta, en un papel, y se los regalaba a Harp. Se reunían para platicar, para verse, y se los regalaba. Entonces eso también me pareció súper interesante, ¿no? Porque ahí también se ve reflejada esa amistad. Y también lo que nos explicaron, que es otro factor, es que, bueno, ya ven que la familia de Toledo era del Istmo de Tehuantepec. Él nace en la Ciudad de México, pero sus padres eran de allá, y entonces iba de niño en las vacaciones, iba al Istmo. Y en el Istmo aparentemente se juega mucho béisbol. Entonces así fue como él empezó a tener contacto tanto con el deporte como con toda la cultura de ir a los juegos, ¿no? Y del ambiente y todo eso. También un tema que Toledo retrata mucho en relación al béisbol y que está aquí, muy presente en el museo, es la presencia de los afroamericanos estadounidenses, pero también del Caribe en el béisbol mexicano, sobre todo en esta época dorada del béisbol mexicano, cuando era pues básicamente ilegal que los afroamericanos jugaran en equipos de blancos, porque todavía existía la segregación. Entonces había una liga negra y una liga blanca. Entonces muchos de los jugadores de la liga negra se venían a México porque aquí tenían la posibilidad de pues tener una carrera mucho más importante de la que hubieran podido tener en Estados Unidos. Y Toledo rescata mucho eso, que es interesante porque también Oaxaca tiene esa raíz afrodescendiente muy importante. Entonces, bueno, esa exposición también vale mucho la pena y es temporal. Entonces la van a quitar en algún momento, y si les gusta Toledo tienen que darse una vuelta por ahí. Y bueno, ya entrando más a la parte beisbolera, es un museo que, como les decía, está dedicado a la historia del equipo. Me encantó esto de Bienvenidos a la Antesala del Infierno, que está en varios lugares, está también a la entrada del estadio, y bueno, está aquí también en el museo, que pues obviamente como son los diablos, juegan mucho con este tema, ¿no? Entonces eso me pareció increíble. Es un espacio donde han recreado cómo es la salida de los jugadores, es de hecho el final, es como un túnel al final del museo para que puedas salir a la tienda. Este es el espacio que les decía que es como un túnel. Tampoco les estoy poniendo lo más interesante y sorprendente porque no quiero que pierdan el factor sorpresa nuevamente, pero ahí pueden ver algunas cosas. Hay muchos objetos históricos del equipo y de la historia de béisbol en México en general, pero es un museo que es súper interactivo y que tiene como todos estos elementos muy divertidos. Yo les hice este video de la sala que a mí más me gustó, que obviamente es la sala histórica. De nuevo, yo tengo mis sesgos, ya lo saben. Si siguen este canal, aquí nos gusta la historia. Entonces, les hice este videíto de la sala con la que inicia el recuento histórico de los Diablos y del béisbol en México, porque también quería mostrarles el tema de la museografía.
están realmente apostando por una museografía mucho más lúdica. Pero en esta primera parte donde es una recreación de la oficina de prensa del Parque Delta y después este muro con objetos históricos como bolas, guantes, chamarras, playeras, todo eso. Lo que me pareció muy interesante es que si bien ahí no vemos elementos interactivos, el montaje es muy creativo. Hay también algunos periódicos antiguos originales, pero juegan con los periódicos en el muro. Entonces no es como una exposición típica de objetos históricos de vitrina, ¿no? Como tradicional, sino que se esfuerzan por hacerlo un poquito más atractivo para un público que no necesariamente sabe de historia, que no necesariamente le gusta la historia y, como les decía hace un momento, también para el público infantil, ¿no? Es una manera también muy bonita de acercar ese contenido al público infantil. Y tenemos otro videito de una sala que me fascinó, que es la sala de trofeos. También es un proyecto muy interesante. Es un espacio donde hay estas vitrinas todo alrededor, es como un espacio redondo. Y en estas vitrinas hay trofeos que el equipo ha ganado a lo largo de la historia. Pero se dieron cuenta a la hora de hacer el museo que habían ganado muchos torneos, pero no tenían el trofeo correspondiente. O sea, en algún momento algunos de estos trofeos, sobre todo los más antiguos, se fueron perdiendo. Y entonces, en vez de hacer réplicas, lo que decidieron hacer en este afán por fomentar la producción artística actual es que comisionaron a los artistas, sobre todo de nuevo oaxaqueños, con los que trabaja Harpelú y su fundación y su colección, a que hicieran pues su propio trofeo inspirado en el béisbol. Y bueno, el resultado es realmente fantástico. O sea, este video no le hace ninguna justicia. Otro tema que hay que celebrar de este Museo de los Diablos y de su colección de arte que están exhibiendo ahí es que es una zona donde no hay museos. Hay una gran oferta de espacios deportivos y de entretenimiento, porque también, pues ya sabemos, los conciertos que se organizan ahí en el Foro, y en el Foro Sol, y en el Palacio de los Deportes, pero no hay una oferta cultural. Y entonces creo que eso también es un punto que yo resaltaría sobre este espacio, es que es un espacio de cultura y de arte en una zona donde hace falta eso.